Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. En el menú de hoy hay varios platos muy interesantes y realmente cuando estoy grabando el vídeo, todavía evidentemente no lo he subido y no sé cuál va a ser el titular porque hay varias noticias muy importantes. Tenemos lo que pasó realmente en Irán en estos días. Tenemos noticias de tecnología muy, pero que muy interesantes que os van a interesar a todos aquellos que queréis saber más de por dónde van a ir los tiros en el futuro. Tenemos información sobre China y también relativo a la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Así que sin más, vamos a comenzar con el tema de Irán, porque, a ver, yo el primero, yo he pensado que esto era genuino. Bueno, a ver, siempre estaba pensando que había alguien más implicado en lo que estaba sucediendo, pero desde luego no me podía imaginar la complejidad de lo que ha sucedido. A ver, bueno, pues primero comienza recordando pues la secuencia de acontecimientos. Evidentemente estoy hablando de todo lo que ha sucedido con estas revueltas en Irán en los los primeros días del año, ¿vale? Bueno, que si Trump iba a atacar, que si luego dijo que no, que Israel estaba anunciando que quería bombardear Irán y después se va Netanyahu a ver a Trump a Mar-a-Lago, a Florida, y inmediatamente comienzan los apagones, no solo en Teherán, sino en otras ciudades, y Trump se prepara finalmente para atacar Irán. Está diciendo que evidentemente esas protestas de alguna manera estaban impulsadas por el Mossad, es decir, por los servicios de inteligencia de Israel, que teóricamente solo le interesa acabar con Irán, en realidad no, por la CIA y el MI6 británico, los servicios de inteligencia del Reino Unido. Y aquí comienza su explicación que lo voy a traducir directamente porque es realmente complejo lo que ha sucedido y si lo leo todo va a ser más sencillo de que lo entendáis, ¿vale? Así que mucha atención porque os vais a llevar sorpresas. Cuando se produjo todos estos asuntos, se oía muchísima gente dentro de Irán, de los protestantes, que tenían Starlink, los satélites que se estaban conectando a Internet. Eso sí lo hemos escuchado, que en un momento dado se cortó la señal de Internet y Elon Musk se ofreció a dar Starlink. Y gracias a ello se enteraban de lo que estaba sucediendo, digamos, de esta rebelión en marcha. Eso es lo que en principio sabíamos tú y yo, lo que, digamos, los investigadores, los que seguimos los canales alternativos, sabíamos. Y ahora aquí comienza la parte importante de las operaciones militares que Trump ha estado moviendo por detrás. Porque realmente lo que querían hacer era ir contra el Mossad. Atención a esto. Querían ir contra el Deep State de Israel, o sea, el Deep State que controla Irán. Y Netanyahu ha sido una trampa. Así que cuando Netanyahu se va a Mar-a-Lago, al chalet, a la finca de Donald Trump en Florida, estaba usando comunicaciones desde Mar-a-Lago con el Mossad. Y a su vez a sus redes de Irán. A ver, explico. Básicamente lo que está queriendo decir es que, claro, Trump le dice a Netanyahu que va a atacar Irán. Inmediatamente, Netanyahu le dice al Mossad y el Mossad a sus contactos en Irán que va a suceder esto. Y gracias a ello, yo creo que algunos os lo estáis imaginando, se crean estas protestas masivas, estas algaradas, esta rebelión, se queman edificios, ministerios, esta gran rebelión que sucedió. O sea, que evidentemente la gente de Irán quería libertad bueno, pero al mismo tiempo había una manipulación ahí, había mucha confusión, el mundo estaba contemplándolo confundido y se preguntaba que quién estaba manejando todo esto, igual que tú y que yo. ¿Quién estaba manejando estas operaciones?
Y ahora dice lo que realmente sucedió, que algunos se lo estará imaginando. Dice que, repite que Netanyahu se va a ver a Trump a Mar-a-Lago, tienen sistemas de telecomunicaciones muy avanzadas. Trump tiene toda una red con la cual se puede comunicar con diferentes militares alrededor del mundo. Se entiende que con los israelíes y con los iraníes. Y entonces, cuando Trump manda esa información a Israel, Israel manda esa información a su vez a sus contactos en el Deep State de Irán y las cosas empiezan a desencadenarse, o sea, estas algaradas. Empiezan a decir que Trump nos va a ayudar, que Trump va a golpear, que va a bombardear. Y al mismo tiempo, pues Irán bloquea el Internet, tienen, bueno, no solo Internet, sino incluso la electricidad. Y el Mossad en Irán ya se piensa que Trump va a atacar Irán y empieza a utilizar sus satélites Starlink, los que tiene subarrendados o alquilados a Elon Musk, ¿entiende? Y por un momento, durante un tiempo, Trump está apoyando, pero Trump finalmente no ataca. Y todo el mundo está confundido. Y aquí viene la parte de los militares, operaciones militares de los sombreros blancos, militares norteamericanos, que lo que querían era encontrar la infiltración israelí en Irán. El Deep State de Irán. Y la única forma de hacerlo era apagando la electricidad en Irán. Ojo lo que está diciendo, es que es un plan increíble, la verdad, que no te lo puedes imaginar. Y mientras hacían esto, mientras apagaban la electricidad, evidentemente no hay cobertura de Internet. Ahora puede encontrar esos satélites de Starlink en diferentes localizaciones. O sea, la conexión de Starlink con las bases subterráneas, estos almacenes, diferentes lugares donde el Mossad, desde donde el Mossad lleva a cabo operaciones de infiltración. Usando, no es Amparo Military Forces, evidentemente, es Paramilitary Forces dentro de Irán. Y mientras eso sucedía, los sombreros blancos dentro de Irán estaban usando la inteligencia, o sea, el espionaje de los Estados Unidos para localizar estas áreas que estaban usando Starlink y ahora va a decir desactivarles. O sea, ir a por ellos y acabarlos, eliminarlos. Esto es crema, ¿eh? Esto es crema. O sea, ¿os habéis dado cuenta? O sea, es que es una operación, desde luego, para enseñarlo en los colegios militares. O sea, les dan una información falsa eso es un ataque de bandera falsa como la copa de un pino, al Mossad a través de Netanyahu. De esa manera se preparan, se activan las células del Mossad en Irán. Cuando apagan la luz, o sea, producen los apagones en conjunción con los militares buenos de Irán, tienen que usar Starlink y en ese momento, gracias a que finalmente Starlink está controlada por las fuerzas espaciales, pues localizan los lugares de infiltración de el Mossad en Irán. Y ahora me vais a permitir que dé un aplauso porque esto de verdad, madre mía. Joder. Bueno, de esta manera sigue diciendo que Netanyahu está controlado. Dice que estas operaciones se sabían en Noruega, no sé por qué dice Noruega, en Suiza, en la ONU y, por supuesto, los militares norteamericanos lo sabían. Todo estaba planeado para limpiar de los agentes del Mossad Irán. ¿Por qué? Bueno, pues esto ya es mío, es particular. Yo creo que lo que no quieren es que cuando caiga el Shah,
pongan a otro del Mossad. O sea que ha sido una limpieza previa. Y ahora en el minuto 8, como os he dicho al principio, va a haber bastante información de tecnología muy interesante. Y en este caso, en el minuto 8 y 10 segundos, va a hablar de satélites fantasma, cosa que ya había hablado hace tiempo de ello. Ghost Satellites, que el Pentágono tiene... los ha nombrado así porque hay decenas de miles de satélites en el cielo y algunos de ellos son fantasmas, es decir, que no se pueden ver. Y ahora dice que hay algunos que están utilizándose en Oriente Medio en conjunción con Egipto, donde dice que opera el Mossad, un aeropuerto usado por Israel. Una información que viene a decir, aquí estáis viendo, Egypt into Israel, this operation, because the Egyptian operation is just a front face. O sea, que está diciendo que el ejército egipcio está controlado por el Mossad y hay vuelos saliendo de Egipto que van a Estados Unidos. Y bueno, se supone que esos vuelos están operados desde estos satélites fantasma, o eso entiendo yo. Son operaciones secretas del Mossad. Después habla del cambio de avión. Sabéis, lo he contado en mi canal, que hubo supuestos problemas del Air Force One y tuvo que regresar cuando iba a Davos y cambió a otro. La razón por la cual hizo esto es que detectaron que había submarinos que podían tener armas de energía y poder disparar al avión presidencial. Esto es lo que ha dicho. Ha hablado bastante de la conexión entre Canadá, China y Estados Unidos y lo que ha contado lo ha dividido en dos bloques. En el primero ha contado que Estados Unidos, o sea, que la Unión Europea y Canadá han cancelado un acuerdo comercial o acuerdos comerciales con Estados Unidos y luego profundizará en este tema. Ha mencionado en el minuto 13, es algo muy importante, es una de las noticias que ha dado en estos vídeos, la salida de los Estados Unidos de América de la Organización Mundial de la Salud y lo ha relacionado con una investigación en curso a cargo, aquí estáis viendo, World Health Organization, a cargo del ministro de Salud, Robert Kennedy, y de la directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, que están preparando grandes jurados y procesamientos en torno a la pandemia. Ya he mencionado al virus y a las vacunas. No ha aclarado más información, salvo algo que en el minuto 14 suelta como que no quiere la cosa, que es que hay gente dentro del gobierno de Estados Unidos que, aquí lo veis, que va a exponer las operaciones de la OMS. Alguien que ha estado dentro durante la pandemia y ha estado o tiene información cercana de lo que realmente sucedió. O sea, esto, claro, hace muy pocos años y evidentemente hay gente viva y seguro que había pues algún patriota dentro de esas operaciones y va a cantar lo que sabe al margen, evidentemente, de que alguno de los malos se haya pasado al otro lado, porque sabéis que ha habido juicios, que se ha conmutado la pena a algunos. Bueno, ha confirmado que el acuerdo secreto sobre Groenlandia de Estados Unidos con la OTAN y después, en el minuto 20, ha mencionado algo muy, muy novedoso. Ha mencionado muy novedoso. En realidad Tesla, como ya sabréis muchos, cuando lo cuente, lo tenía. La posibilidad de ofrecer electricidad wireless, sin hilos por todo el mundo. Esto fue uno de los grandes inventos censurados de Nikola Tesla, pero aquí está dando una novedad. Está hablando de un proyecto secreto que ha sido desclasificado que se llama, aquí ha puesto Rectana, si leéis el subtítulos vais a leer Rectana, y he tenido que buscar en Grok hasta que he encontrado el nombre real de ese proyecto, que es Rectena. Y lo voy a poner aquí para que lo veáis. Aquí está, Rectana.
Esto es una gran novedad y lo voy a explicar más adelante, pero básicamente lo que está diciendo es que Elon Musk, durante la reunión de Davos, ha hablado de sus satélites y ha hablado, aquí estáis viendo, Rectana, no es Rectana, es Rectena, Rectana, con dos Ns. Y como digo, ya Elon Musk ha hablado de la posibilidad de transmitir electricidad alrededor del mundo. De alguna manera está avanzando esta tecnología que finalmente va a salir a la luz dentro de poco tiempo. En el siguiente vídeo hay también bastantes cosas muy interesantes en donde pues ha profundizado sobre el famoso proyecto ya para nosotros Golden Dawn, que bueno, sabéis que de ser algo que es que la realidad que yo estoy contando cada vez se va encontrando antes con la realidad que están contando los medios de comunicación. Bueno, no los medios de comunicación, porque muchas de las cosas que está diciendo Trump no las están diciendo los medios de comunicación. Por ejemplo, esto del Golden Dawn, yo no lo he visto en ninguna parte. Pero la noticia ahora es que ha dicho que el Golden Dawn está ya operativo, que ya funciona. Imaginaos, bueno, todo esto de la energía de plasma vivo, estas telecomunicaciones, evidentemente el QFS, pero lo que dice es que hay que introducirlo poco a poco, hay que hacer que la gente lo comprenda. Entonces, lo de Groenlandia, el hablar de que en Groenlandia se va a montar el Golden Dawn y este ofrecimiento, añado yo, de que la Junta de Paz le dé a esos países que se incluyan en esa nueva organización mundial la posibilidad de utilizar el Golden Dawn, son maneras de llevar al público esta nueva tecnología que dice que se va a revelar dentro de unos años. Pero para ti y para mí esto ya existe y aprovecha una fuerza natural magnética. Después ha hablado algo de inteligencia artificial y es curioso porque algunas de las siglas que ha mencionado yo me las he encontrado en un documento de Ariel que, si Dios quiere, pues resumiré en la próxima semana. Y ha hablado de las etapas de la inteligencia artificial. Estamos ahora en la inteligencia artificial, después llegará la superinteligencia artificial, que en siglas es ASI, y después va a venir la inteligencia artificial viva de energía de plasma, que evidentemente tiene que ver con el Golden Dawn, ¿vale? Esas son las tres etapas que vamos a vivir y, claro, hay que preparar al público o a la opinión pública para todo ello. Bueno, nos metemos con China porque China, Canadá, ha aclarado bastante lo que va a suceder en los próximos meses. Dice que ha puesto fecha al comienzo de esas operaciones. Por cierto, quedaos con esto de esta guerra cinética, porque es la segunda vez que se lo oigo mencionar. Y la verdad que traducido literalmente es guerra de movimiento. Yo creo que aquí hay una palabra en clave o un código que dice, está hablando de Kinetic War with China. Yo creo que hay, insisto, hay un código aquí porque en sí el sentido de esas dos palabras juntas no transmite lo que creo que hay por detrás, que realmente no sé lo que es, pero sé que hay más. Y vais a confiar en mí en que aquí, sabéis que tengo una intuición ya después de tantos años, en estas dos palabras, Kinetic War, que yo creo que es algo novedoso, hay algo contenido. Bueno, la noticia es que dice, le ha puesto fecha al comienzo de esas operaciones en China y dice que va a empezar a suceder dentro de 3 meses. Así que febrero, marzo, abril, en mayo. Vamos a poner esa fecha. Dice que va a ser una guerra de quinta generación, de sexta generación, para mover la opinión pública. Y ya vais a ver lo complejo, pero lo bien preparado que está todo esto. Básicamente se va a exponer que China está chantajeando a las corporaciones de Estados Unidos y se va a exponer la infiltración de China en el mundo universitario norteamericano, cosa que ya sabemos de hace tiempo, en el judicial, en el gobierno e incluso en la empresa. Al mismo tiempo,
Fijaos, al mismo tiempo que se expone esa infiltración de Estados Unidos, o sea, de China en Estados Unidos y también en Canadá, porque eso lo he dicho en el anterior vídeo, en los próximos meses en China se va a exponer pues la corrupción del Partido Comunista Chino y, bueno, pues esas inversiones en Estados Unidos que tiene. Al mismo tiempo, Canadá, ojo con esto, Canadá se va a unir a China en operaciones militares. Esto es un auténtico escándalo, pero ya sabéis que el otro día estuvo Mark Carney, primer ministro en Canadá, en China, y se rindió a los pies de los jerarcas comunistas de China diciendo que aceptaba su nuevo orden mundial. O sea, la unión militar de Canadá con China va a suceder al mismo tiempo que se expone esa infiltración del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, dentro de Estados Unidos, inside of the United States. Evidentemente eso va a causar un pánico, porque al mismo tiempo, claro, los canadienses van a montar en cólera. Y dice que la cosa va a llegar hasta que el ejército chino, que tiene 50.000 soldados en Canadá, sabéis que Canadá es un país grandísimo, y ahí puede haber bases, por ejemplo, al norte, ojo, esto se me está ocurriendo sobre la marcha, pero ya habéis oído que China también quería su parte de Groenlandia, porque quiere estar en el Ártico. ¿Qué tal si esas bases militares chinas en Canadá están justamente en el Ártico? Que, bueno, pues sabéis que Canadá linda con el Polo Norte, vaya. Así que se va a colocar el ejército chino al borde de Estados Unidos por esa conexión. Aquí estáis viendo que van a llevar barcos de guerra, aviones, o sea, buques que transporten aviones, cazas, para llevar a cabo estas operaciones, y va a causar muchísimo, muchísimo pánico. Y en un momento dado va a pronunciar otra vez la expresión kinetic war, que se va a llevar a cabo una guerra cinética. Y nos quedamos con la duda de, aquí estáis viendo, ojito, que esto es para los que degustéis la conspiranoia de alta calidad. O sea, los que le dais vueltas a las cosas. Está hablando de una guerra cinética. Bueno, y al mismo tiempo que todo se sucede, van a suceder protestas masivas en el verano en China, y va a haber provincias que se van a querer marchar. Imaginaos cómo se va a poner de caliente la cosa. Son cosas que ya he dicho, que va a haber provincias que van a querer romper con el Partido Comunista, pero crear su propio país, pero dentro del país. But still be united together. O sea, eso es una contradicción en sus términos. Pero bueno, no tenemos por qué comprender todo lo que va a pasar, porque muchas cosas no las puede decir, ¿vale? Son adelantos. Y bueno, pues ya nos quedan unas poquitas cosas que Tulsi Gabbard recalca que sigue siendo. Tulsi Gabbard es esta bella militar hawaiana, que es la directora nacional de inteligencia. Dice que todavía va a exponer el fraude electoral. También ha comentado que se han arrestado a decenas, a centenares de líderes de Black Lives Matter, que en las 3 últimas semanas se ha detenido a 10.000 activistas en Minnesota, y que hay gente conectada con el robo electoral en custodia protegida por los militares y el FBI en Estados Unidos. Y ha mencionado el origen de esas personas que están colaborando con la justicia. Son de Venezuela, de Cuba y de Serbia. Y ya por último, como curiosidad, no se ha extendido, no ha profundizado mucho, pero ha mencionado una propuesta del aspirante a gobernador de Florida, que sustituiría a Ron DeSantis, otro republicano, que quiere grabar a OnlyFans, o sea, las mujeres que están en OnlyFans, con el 50%. O sea, quiere controlar la sexualización de las adolescentes y los adolescentes, y dice que es el comienzo de acciones para controlar las redes sociales, la industria del cine y de la música,
pues para controlar todo el tema del tráfico humano y el lavado de dinero. Aquí estáis viendo industria cinematográfica, oversexualización para los young kids, etcétera. Así que bueno, pues con esto os voy a dejar y os recuerdo mis redes sociales para los libros. A ver, aquí, libros en inglés, libros en español, mi página, mi canal de Telegram, etcétera. Así que sin más, os dejo y hasta la